En el mundo de hoy, las personas sienten presión por aparentar que tienen mucho dinero. Probablemente hayas visto en las redes sociales cómo algunas personas presumen de sus autos caros, vacaciones increíbles y cenas lujosas. Puede parecer que ser rico significa gastar una gran cantidad de dinero. Pero aquí está la cuestión: ¿realmente son ricos o es todo eso una señal real de riqueza? Bueno, no siempre es el caso. La verdadera riqueza no siempre es ruidosa y llamativa. De hecho, muchas personas extremadamente ricas no presumen de su riqueza, aunque la tengan en abundancia. Verás, ser realmente rico no se trata de presumir, sino de tener mucho dinero y usarlo sabiamente. Hoy exploraremos por qué las personas ricas a veces actúan como si no fueran muy ricas, por qué lo hacen y qué hacen que les da una ventaja financiera sobre los demás. Razón 1. Las personas ricas conocen el valor del dinero. Razón 1. Los inversores inteligentes, aquellos que son buenos con el dinero, realmente aprecian las cosas que aumentan su valor con el tiempo. Piensan que estas cosas son una gran parte de por qué tienen suficiente dinero para sentirse seguros. En lugar de gastar todo su dinero de inmediato para presumir, se centran en tomar decisiones que ayudarán a que su dinero crezca en el futuro. Ser financieramente libre no se trata solo de lucir adinerado, se trata de ser inteligente con tu dinero, como invertir en acciones, ser dueño de parte de un negocio y tener diferentes tipos de inversiones. No miden su riqueza por las cosas que poseen, sino por cómo crece su dinero y cómo manejan su dinero. Las personas ricas no piensan en el dinero de la misma manera que la mayoría de las personas. La principal diferencia entre las personas que tienen mucho dinero y las que no, a menudo radica en cómo piensan sobre el dinero. Las personas inteligentes eligen inversiones que crecerán a largo plazo, mientras que otros gastan su dinero sin pensar. Estas diferentes formas de pensar son la clave para entender por qué algunas personas se vuelven ricas mientras que otras luchan con problemas de dinero. Entonces, ¿cómo puede alguien que enfrenta problemas de dinero cambiar las cosas y volverse financieramente exitoso? Comienza cambiando la forma en que piensa sobre el dinero. El dinero no es solo para comprar cosas o pagar facturas, es una herramienta para hacer aún más dinero. Razón 2. Bajo perfil y privacidad para disfrutar de una vida normal. Algunas personas adineradas desean mantener un sentido de normalidad en sus vidas. Pueden disfrutar de placeres simples y actividades cotidianas, sin las distracciones que pueden venir de un estilo de vida extravagante. Cuando digo perfil bajo, me refiero a que algunas personas actúan con modestia y no intentan presumir cuánto dinero tienen. Imagina esto: si no llamas la atención sobre ti mismo con cosas extravagantes, las personas no sabrán qué estás haciendo con tu dinero y no hablarán mucho al respecto. Esto significa que puedes enfocarte en tus objetivos sin que te molesten las opiniones de los demás. Por lo general, no muestran su dinero porque saben lo difícil que es ganarlo. En lugar de eso, trabajan en ganar aún más dinero. Permíteme explicarlo con un ejemplo. Piensa en alquilar un automóvil deportivo de lujo, como un Ferrari, por un día en Estados Unidos. Puede costar entre $1.500 y $3.000. Muchas personas ricas realmente alquilan estos autos a otras personas que simplemente quieren presumir. Esas personas gastan dinero para verse ricas, lo que enriquece aún más a la persona adinerada. Entonces, ¿quién está ganando en esta economía? Lo que diferencia a las personas ricas de aquellas que no lo están tanto es que si comienzas a presumir de tu riqueza, hay algunos problemas a tener en cuenta. Tan pronto como muestres tu dinero, tus amigos y familiares pueden pedirte ayuda financiera. No está mal ayudarlos, pero a veces se vuelven demasiado dependientes de ti. También están los ladrones que a menudo se dirigen a las personas adineradas. Y no olvides a los falsos amigos que pueden aparecer por todas partes y solo están interesados en tu dinero. Se vuelve difícil distinguir quién realmente se preocupa por ti como persona. Las personas verdaderamente ricas se centran en hacer crecer su riqueza de manera discreta. Este no es un camino fácil. Es posible que no recibas muchos elogios y tu grupo de amigos puede reducirse, pero aquellos que permanezcan son los verdaderos amigos. Ahora te preguntarás por qué algunos influencers presumen de su riqueza. Es para su branding y marketing. Esto les ayuda a construir una audiencia y luego venden cursos que los hacen aún más ricos. Pero el punto clave es que no mostrarían cosas que realmente no puedan permitirse, especialmente cuando no eran tan adinerados. Tienen una razón para lo que hacen y es ganar más dinero. ¿Cuál es tu motivo para presumir, aparte de parecer rico?
Apuesto a que no es realmente un motivo. Razón 3. Privacidad personal. La búsqueda de un estilo de vida lujoso a menudo puede llevar al estrés, la ansiedad y una falta de bienestar personal. Algunas personas adineradas priorizan su salud mental y emocional sobre el gasto extravagante. Las personas ricas tienen algunos hábitos inteligentes que les ayudan a volverse adineradas. No es magia, es simplemente hacer algunas cosas correctamente que realmente valen la pena. Primero, han dominado el arte de la gratificación diferida. En lugar de apresurarse en las cosas, son pacientes, lo que les ayuda a ahorrar para las cosas importantes que realmente importan en lugar de hacer compras impulsivas. Segundo, continúan invirtiendo en sí mismos. Son ávidos lectores, leen libros para agudizar sus mentes y volverse más inteligentes financieramente, pero no solo los leen, realmente aplican lo que está en el libro. Y por último, pero no menos importante, cuidan de sus cuerpos. Hacen ejercicio y se mantienen saludables porque saben que cuando te sientes bien, puedes pensar mejor. ¿Cuál es el punto de convertirse en millonario si no estás sano? Estos hábitos pueden parecer simples, pero en realidad son bloques de construcción para un mañana mejor. Eso es lo que le da a las personas ricas una ventaja y las ayuda a entrar en el club del 1%. Las personas ricas invierten y ahorran sabiamente para su futuro sin preocuparse por lo que piensan los demás. Las personas adineradas se sienten seguras sin la necesidad de presumir de sus riquezas. Cuando estás verdaderamente seguro en tu riqueza, no hay urgencia de demostrarlo a los demás. La idea es que si eres consciente de tu éxito, no sientes la presión de hacer extremos para demostrarlo. Razón 4. Los ricos se enfocan en metas significativas. Puedes haber conocido a personas que parecen ordinarias, visten de manera sencilla y no presumen de su dinero. Pero si echaras un vistazo a sus cuentas bancarias, te sorprenderías de cuánto tienen. Ellos ven el éxito desde diferentes ángulos. Ya no creen que tener muchas cosas caras los haga valiosos. En cambio, encuentran felicidad en las alegrías simples. Se dan cuenta de que trabajar en mejorar ellos mismos y aprender nuevas habilidades es más valioso que acumular cosas. Estas habilidades son como un tesoro que perdura para siempre. Incluso cuando la economía está bien o mal, sus habilidades seguirán ayudándoles a tener éxito. No necesitas ir a la escuela para esto. Se trata de crecimiento personal y es la clave para un éxito duradero. En lugar de querer poseer muchas cosas caras, te enfocas en construir una verdadera riqueza. Esta transformación no es solo acerca del dinero, también es un cambio significativo en cómo piensas. Comprenden que tratar de impresionar a los demás no es tan importante cuando estás en un viaje hacia una verdadera riqueza. Razón 5. Influencias culturales. Algunas personas pueden provenir de entornos o culturas que priorizan la modestia y la humildad. Esto no significa ocultar tu éxito, significa saber que tu valía proviene de ser financieramente estable y hacer que tu dinero crezca, no de buscar la aprobación de los demás. Ser humilde también ayuda a proteger tu dinero. Valorar la toma de decisiones inteligentes sobre simplemente parecer rico para lograr la libertad financiera. Para abrazar la idea de prosperidad, necesitas liberarte de la idea de siempre tratar de mostrar cuánto tienes. Mantén las cosas simples en tu vida y no te obsesiones con tener lo mejor o necesitar que otros te alaben. El verdadero éxito proviene de estar contento contigo mismo. Muchas personas adineradas, que quizás ni siquiera notes porque no presumen de su riqueza, siguen un camino diferente. Saben que la verdadera prosperidad proviene de hacer inversiones inteligentes con el tiempo. Al entender esta idea, se centran en ser cuidadosos con el dinero y en mejorar como individuos, lo que lleva a un viaje más significativo hacia el éxito. Error común: tratar de imitar a los ricos. Muchas personas intentan imitar los estilos de vida de los ricos, incluso cuando tienen recursos limitados. Esto puede llevar a una falsa creencia de que copiando a los ricos, uno puede volverse rico. Sin embargo, este enfoque es incorrecto y contraproducente, ya que se centra en la apariencia de la riqueza, en lugar del camino real hacia la prosperidad. En lugar de seguir a aquellos que aparentan ser ricos, es mejor inspirarse en personas reales que han construido su riqueza a través de esfuerzos disciplinados. Los verdaderamente ricos invierten su dinero sabiamente en activos que aumentan de valor con el tiempo, como acciones sólidas o bienes raíces.
La clave es aprender de aquellos que ya han logrado el éxito financiero, en lugar de seguir las tendencias de quienes buscan impresionar con su aparente riqueza. Recuerda, la verdadera riqueza se construye a lo largo del tiempo, con decisiones inteligentes y disciplina financiera. Por favor, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido. Que tengas un hermoso día o noche, y nos vemos en el próximo video.